en este momento estoy grabando la clase. Bueno, para los Profe, que no disculpe que dígame, le interrumpa. dígame. ¿Por qué sale que la tarea está atrasada ahí de No, máquinas no, AC? no tome en cuenta eso, porque esas tareas yo las subí Ahí, antes que comenzaran las clases, con fechas anteriores. Por eso dice que están atrasadas. Pero sí la puede ya. subir. Ya, profe. Hasta el domingo sí la puede subir. Bueno, entonces para los que no estuvieron en antes, que fueron la mayoría, hay actividades para control y para máquina. Todas las actividades para el domingo son foros y consultas. ¿Sí? Ya en caso de máquinas ya habilité, la clase de control también está subida. Y en el caso de control, les digo a sus compañeros que la siguiente clase, que es asíncrona, es decir, que no vamos a tener videoconferencia de control, va a ver un video de simbología y nomenclatura para que lo vean, ¿no? Entonces comenzamos con la clase de máquinas. Voy a compartir pantalla para que vean la clase de hoy. Ya como les dije, aquí están las actividades que se va a hacer, ¿no? Está el foro, está la tarea y el archivo, un PDF de la clase de hoy, ¿no? Están visibles para que la puedan hacer. A ver, la clase de hoy es conceptos básicos de máquina. ¿Sí? Ustedes ya vieron máquinas de ese del ciclo pasado. ¿Qué me indica qué es una máquina de ese? O con la imitación directa. A ver, Jessica tiene prendido el micrófono. ¿Cómo, profe? ¿Qué es una máquina DC? Es una máquina que trabaja con corriente continua Claro, directa, y ¿no? tiene bobinado, rotor, Conmutadores, escobillas. sí, que se les puede hacer a nosotras también. Sí, es. Claro. Como ustedes vimos el ciclo pasado, el video de la historia Son del... A ver, dígame. generalmente de conmutación forzada. Bueno, Es una máquina generalmente de conmutación forzada. son máquinas conmutadas. Sí. El ciclo Está pasado copiando en vimos... internet esa. El siglo pasado vimos un video de la historia de la electricidad, y hablaba un poco de lo que es máquina. Cómo se cambió el proceso de las máquinas, es decir, ¿no? De las DC que existía antiguamente a las máquinas AC que existen en la actualidad, que son de las que mayoría se utilizan, ya sean motores, generadores o transformadores. En el caso de los generadores que vimos en se puede observar en ese video, es que tenía la ventaja de tener un mayor alcance. Tiene mayor alcance, mayor amplitud, a diferencia de la DC. En el caso de las máquinas, por ejemplo, de los motores AC y DC, la AC tiene una ventaja, a diferencia de las DC, que en las máquinas AC se puede hacer variar la velocidad entre los motores. Y en la máquina DC, apaga el micrófono que se escucha. Yo lunes a viernes trabajo. Como les indicaba, en las máquinas AC, en los motores, la ventaja que se puede hacer es la variación de la velocidad. Y en las DC, la velocidad es constante. En toda industria se utilizan máquinas AC. Dígame. Habla del giro del motor. No, De la no, velocidad. no. La velocidad. O sea, los variadores hacen eso. Claro. Los conocidos variadores de frecuencia o variadores de velocidad. Pero eso también lo hacen en las máquinas, en los motores de DC también lo hacen, los variadores, no. No.
solamente se utiliza en AC, principalmente en los motores de inducción, en los asíncronos. ¿Sí? Eso lo vamos a ver un poco más adelante, cómo se varía la velocidad de los motores. Entonces, en toda la industria, usted va a ver motores de inducción, motores AC. Verán generadores y también verán transformadores. Entonces, nos vamos a enfocar en estas tres máquinas. Los motores, transformadores y generadores. Entonces, ¿qué es una máquina? Una máquina eléctrica. Es una máquina, como indica, que transforma la energía eléctrica en otro tipo de energía. Como todos Es sabemos, una máquina que transforma la energía eléctrica en energía mecánica, o viceversa. o viceversa, sí. Entonces, como todos sabemos, la energía no desaparece ni se elimina, la energía se transforma. Se puede transformar en energía eléctrica, energía calorífica, energía térmica, energía hidráulica, la energía que es producida por la caída del agua de energía cinética por la velocidad del agua, pasa a energía potencial por la caída, golpea las turbinas, llega a un generador y la transforma en energía eléctrica. Entonces, todo este proceso lo generan máquinas. En todos lados podemos ver máquinas, tenemos pequeños motores, ¿sí? Entonces, ese es el objetivo principal de cualquier máquina eléctrica. Y tenemos tres tipos principales de máquinas, que son los motores transformadores y generadores. Y de esos grupos, generadores, motores y transformadores, se dividen en dos tipos. Las máquinas estáticas y las máquinas móviles. Las máquinas estáticas y las máquinas móviles. ¿Quién me dice cuál sería una máquina estática y cuál sería una máquina móvil? Un transformador es una máquina estática. ¿Por qué una máquina estática transformador? Que no se mueve, pues está pegado en el poste. Y un motor que está fijo sobre una base es estático o móvil. A ver, allá, pues ahí lo está diciendo usted. Pues. Entonces, el transformador, como él hace su proceso y todo es una máquina, pero no hay movimiento dentro de él, como en el caso de un motor que tiene movimiento en su eje. Exacto. O sea, por el rotor. Exacto. El motor y el generador tiene partes móviles. Por eso son máquinas móviles o giratorias. Y el transformador es una máquina estática porque no tiene, sus partes son fijas. Entonces tenemos dos tipos de máquinas. Estáticas y giratorias o móviles. Entonces el proceso de transformación de la energía, cuando ingresa por un conductor un flujo magnético, este se transforma a un tipo de energía. El transformador transforma este flujo magnético en energía eléctrica, ¿sí? En cambio, el motor, cuando se le induce una electricidad, una alimentación, el flujo magnético producido internamente hace que cambie este tipo de energía eléctrica a mecánica, ¿sí? Es decir, conectamos un motor y necesitamos, por ejemplo, subir y bajar una polea. Lo conectamos al eje del motor. La energía eléctrica que se transforma en mecánica permite que se mueva la polea. En cambio, el generador es viceversa. La energía mecánica produce un flujo magnético. Dígame, Alan. Sí, lo que iba a decir. Profe, ¿y el generador se lo usa de las dos formas? ¿O el motor se lo usa de las dos formas? Claro,
Un motor se puede hacer generador y un generador se puede hacer motor. Exacto. Puede transformar, puede cambiarse un generador en motor y un motor en generador. Y el transformador, dependiendo del voltaje, tenemos un ingreso de voltaje menor para que salga un voltaje mayor, puede ser viceversa. Es decir, que el voltaje de mayor se transforma en menor y el voltaje de menor se transforma en mayor. Ese es por el número de espiras del transformador. Claro, mientras mayor sea el número de espiras del transformador, mayor va a ser el voltaje de salida. Aquí está lo que le indicaba, ¿no? ¿Verdad? Cuando ingresa se le inyecta una fuerza electromotriz a una máquina, produce un amperaje que circula por el conductor generando un campo magnético que hace que se transforme. En el caso de los transformadores, el principal contribuyente fue Faraday, ¿no? Que hizo el descubrimiento de este proceso de inducción. Como podemos ver aquí, en este caso, este transformador, principio básico, ¿no? En la mayoría de transformadores tenemos dos espiras, ¿no? Solamente en los autotransformadores existe una sola espira. En los autotransformadores solamente tenemos una espira, pero ¿cuál es la ventaja que vamos a ver más adelante de los autotransformadores? Es que cuando se le daña la bobina, ya porque es única, ya pierde su vida útil. Entonces, como le indicaba antes, a mayor número de vueltas, mayor va a ser el voltaje del lado que alimenta el transformador. Es decir, tenemos dos lados, ¿no? ¿Verdad? Este es un núcleo. Por este núcleo circula el flujo magnético. Profe, Dígame. usted está en el aula virtual porque solo sale lo del aula virtual. Ahí lo otro que está hablando como que estuviera enseñando algo no sale. No proyecta nada, profe. No proyecto solo nada. sale, sí, solo el aula virtual. Sí, solo sale lo que estoy viendo en el aula virtual. A ver, denme un momento. Me hubieran avisado, pensaba que están proyectando. Ok. Estos manes que están, estoy recibiendo la clase solo. Sin perrear, Cherre, sin perrear. Anda hecho el chupamedia. Pensé que estaba proyectado. Cuando no tiene los conocimientos necesarios, no anda chupándole media a nadie. Y ahora sí se puede ver. Chupa este, Es que ha repetido como 2 veces, pues, en el instituto, entonces tiene el conocimiento. Ya pueden ver, ¿no? No por bruto. Ya pueden ver, Sí, profe, señores. Sí. Ya, bueno. Pensé que estaban viendo. Sí, profe, sí se puede. Bueno, lo que les expliqué hasta este momento es lo que está acá, que igual está el archivo, ¿no? Ya lo que le indicaba, lo del transformador está conformado por un núcleo. Cuando se le induce una fuente de alimentación, sobre este de aquí se produce un flujo magnético que hace que varíe el voltaje. Mientras mayor sea el número de vueltas o de espiras en el transformador, mayor va a ser el voltaje. Es decir, aquí tenemos dos lados, ¿no? ¿Verdad? De bandado primario y de bandado secundario. Si queremos que este voltaje sea mayor en el secundario al primario, el número de vueltas tiene que ser mayor. Si queremos que este voltaje primario sea menor, el número de vueltas tiene que ser menor. Esto se lo conoce como ley de transformación, el que está aquí, que también veremos cuando ya vemos con profundidad los transformadores. Que el voltaje en el primario sobre el voltaje secundario es igual al número de vueltas en el primario sobre el número de vueltas en el secundario, igual al amperaje en el secundario sobre el amperaje en el primario, ¿no? Entonces, todo depende del flujo magnético en cualquier tipo de máquina.
Estos son los generadores, síncronos, asíncronos. Estos son los universales DC. Que esto lo veremos en los, bueno, se ve en los pequeños electrodomésticos. Y los motores síncronos con sus bobinados, depende de la cantidad de bobinas que tenga. Puede ser un motor con 6 terminales, 9 terminales, 12 terminales. Dependiendo de la cantidad de terminales en un motor, también se le puede conectar a diferentes alimentaciones. En el caso de los motores de inducción. Es decir, yo puedo tener un motor que puede trabajar con 2 voltajes, 220, 480, o con 3, 4 alimentaciones. Pero es necesario conocer la manera, cómo se debe conectar el motor, porque si yo lo conecto, si yo tengo un motor, por ejemplo, en campo y mi alimentación en campo es 220, y yo lo conecto en forma que esté 480, ¿qué pasa con el motor? Te quema, pues. A ver, está a 220 y yo lo conecto a 480. Pero es que, y está diciendo eso, pero sin ni siquiera ver las especificaciones del motor. Por eso, la especificación dice que es para alimentación de 220 y 480. Pero yo tengo ya, desconocimiento y mi conexionado está a 480, pero lo alimento a 220. a ver, ¿cómo? No entiendo. En las características del motor dice que el motor trabaja con Si 220. trabaja, exacto, 480. En el Ya. lugar que estoy, la alimentación es 220. Pero yo lo conecto internamente para 480. ¿Qué sucede con el motor? Se daña, se calienta, Se calienta. Se funde. se funde, no prende. Se calienta porque ese es el límite, 480. No es por Sí, eso, es porque no. está mal conectado. Tiene que tener Primero, la conexión de 480, no la conexión funciona. de 220 es otra. No va a funciona. funcionar porque el voltaje de alimentación es menor al que yo necesito en mi conexión. No va Al a que funcionar. trabaja, no va a Exacto. arrancar, No se va a calienta. funcionar. Exacto. Es como cuando, bueno, todos Como cuando tenemos... a los ventiladores se le daña ese que lo hace dar vuelta. Tienes que darle la vuelta para que funcione porque no va a arrancar porque no tiene la fuerza necesaria para que haga el giro. Le daba el ejemplo, por ejemplo, de los teléfonos celulares. Todos tenemos teléfono celular y conocemos lo que es un cargador. Los cargadores son pequeños transformadores, ¿no? ¿Qué pasaría si usted conecta directamente, alimenta directamente el celular? Ahí sí lo quema porque ese sí le está metiendo un voltaje más. Se quema porque está con ¿Por qué? Esos cargadores creo que porque el trabajan. cargador es un convertidor, pues de 110 a 12. Y ese cargador Está convirtiendo continuo, la corriente, la corriente alterna en continuo. Exactamente. Claro, primero el voltaje es menor y es DC, la salida. Entonces, si yo lo conecto directo, se va a quemar. En el caso del que le estoy dando al motor, no va a funcionar. No va a funcionar Porque, porque no le da la fuerza necesaria. exacto. Entonces, eso es muy importante que ustedes aprendan al momento de, que vamos a ver más adelante, cómo se conecta un motor, porque llegará al punto que está el motor y está la caja de bornes de conexiones. Y ustedes tienen que saber de qué forma conectarlo para que pueda alimentarse y pueda funcionar bien. Profe, Dígame. una pregunta. Ya, que usted entre a trabajar en una empresa ¿Ya? y lo mandan a hacer al campo, lo mandan a revisar un motor y todo. ¿Ya? Y se haya dañado, digamos, la alimentación, la 220 ya haya la que usted está diciendo. Haya ¿Ya? otra alimentación. Pero las características del motor, debido a que está en el intemperie, se ha dañado donde tiene las características del motor. ¿Cómo nosotros sabemos si el motor trabaja a otros voltajes, sin las características del que lo diseñó, de fábrica?
Usted me dice que ¿Hay no se, algún no se ve la placa. Claro, no se ve la placa? ¿Y cómo sabemos Ya, en ese caso las características del yo motor? primero haría las mediciones internas en los bornes de conexión para saber cuál es el voltaje entre cada una de las fases. Primero comprobaría la cantidad de bobinado que tiene el motor, porque si la placa no está visible, De vuelta. no voy a saber qué cantidad de bobinas tiene. Entonces yo destapo la caja de conexiones y comienzo a medir, que eso también lo vamos a ver. Para saber primero la secuencia entre la entrada y salida de una bobina, y así vamos a ver la cantidad de bobinas que existe y cómo están conectadas entre sí. Para ver el punto de inicio y el punto final. Ahí Continuidad. con continuidad, ¿qué? Primero mido continuidad entre entrada y salida de cada una de las bobinas. Las borderas. Ahí. Exacto. Y luego comienzo con las mediciones de la fase, para saber el voltaje entre fases. Esa medición es muy importante porque pasa lo que usted dice, en muchos casos la placa, no solamente porque tiene intemperie, sino porque han pasado muchos años no se ve. Es que está deteriorada, está oxidada. Y entonces, Ese no está ni en metal, sino en papel y eso se daña rápido. claro, debería estar en una placa metálica. Pero bueno, como usted dice... Claro que las empresas siempre tienen las características de los aparatos, dependiendo del plano y todo. Sí, pero en se las puede computadoras, pero, o se sea, puede estoy hablando- presentar el inconveniente que usted no tiene el plano, como usted dice. No tengo nada, no tengo la placa y quiero saber a qué alimentación conectarla. Tengo que hacer primero medición internamente. En el caso de las mediciones, otras mediciones importantes es la capacidad de los aislamientos de los conductores, que eso veremos ya lo último, este primer parcial, el megado de los cables, cómo se hace. Porque sucede que usted por fuera se ve muy bien el motor, pero existe, por ejemplo, el cable SP, existe un mal aislamiento, y eso provoca pérdida y un flujo, una fuga en ese Humedad. punto. Genera fuga. Entonces, todo motor en cualquier lado, motor, transformador, generador, se le hacen pruebas de funcionamiento previo, es decir, se le hacen toques a los motores para ver el sentido de giro, se le hacen las mediciones de vida, se hace el migado del cable, se hacen las pruebas HIPO para los cables. Esas pruebas son importantes como garantía de que ¿Y esas pruebas cómo son? Ese con el... Que le meten corriente para ver si está bobinado bien. en el caso del sentido de giro, sí, con con carga, ¿no? Se le hace un toque para ver a qué lado gira el motor, porque depende de la necesidad, necesito que gire a la derecha o a la izquierda, ¿no? A favor o en contra de la manecilla del reloj. Entonces se le hace un pequeño toque. Pero supongamos que gira en el sentido contrario que yo deseo, entonces yo desconecto la alimentación y hago el cambio de fase, que también lo vamos a ver, para que gire en el otro sentido. Y así mismo con las pruebas. Profe, Dígame. eso ahorita le quería preguntar. Eso de ahí que hacen, yo he visto eso que usted está diciendo, creo, que hacen el cambio de giro solamente con las borneras o con la conexión de... Existen dos Y maneras. entonces, Dígame. el cambio de giro con los contactores, ¿para qué se lo utiliza? Ese ya no se lo utiliza entonces. Sí se lo utiliza. Es para permitir, a ver, son dos cosas. Yo hago la inversión de giro en dos puntos. Puedo hacerlo en el tablero o puedo hacerlo en el motor. En el motor lo hago en la caja de conexiones. Eso no O sea demora. que Ya. Yo cojo, destapo la la caja. accesibilidad, entonces, Lo que le indico, yo cojo, como destapo. Dígame. más fácil. Entonces es como le resulte más fácil. Pero cualquiera de los dos sirve. No, más fácil es la caja de conexiones. Porque en el caso del tablero yo necesito la alimentación que va en la parte posterior de los tableros desconectar. Y ese cable, cuando usted mete el cable para sacarlo, porque esos cables están con... Bandeja.
No, están torqueados, están con torquímetro, a cierta presión mecánica, con un torquímetro. Entonces, para yo cambiarle es un proceso. Entonces, siempre se hace el cambio de giro en la caja de conexión del motor. Yo cojo, desarmo, con mis llaves, saco y hago el cambio de fase. Eso igualmente lo veremos más adelante. Bueno, vamos a llegar hasta ahí al día de hoy. Ya la semana que viene veremos motores y conceptos básicos y los tipos de motores, ¿no? Monofásico principalmente. Se va a acabar el tiempo, entonces antes que se termine el tiempo coloquen presente. Presente y su nombre, ¿no? A comer, dice. Solamente ha habido 6, 5, bueno. Entonces nos vemos en la siguiente clase. Cualquier cosa le avisa al grupo y hagan las tareas que tienen para el fin de semana, ¿no? Profe, ¿hasta cuándo hay que entregar subir esos trabajos? Domingo 11:59 p.m. Ahí, ya, listo. Entonces nos vemos la siguiente semana. Que tengan un buen fin de semana con todos, ¿no? Igualmente, profe. Gracias.